Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast educativo. El día de hoy les habla Juliet Torres y Camilo Abril, estudiantes de licenciatura en Lengua Castellana y Humanidades de la Universidad Gran Colombia. Vamos a hablar en esta ocasión sobre la historia del lenguaje, sobre la historia de la lingüística, y queremos abordar estos temas de una forma muy interesante. Hola a todos, primero que todo pues queremos pedirles que nos dejen sus comentarios, que nos cuenten si les gusta o les parece interesante que sigamos hablando de estos temas en nuestro podcast. Primero, para resolver nuestro tema de la lingüística, decidimos preguntarle a la gente de Soacha qué tanto sabe de lingüística, qué tanto sabe del lenguaje. Entonces, acompáñenos a revisar qué tanto sabe Soacha sobre la lingüística. Más tarde. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Camilo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, sí. Es para un trabajo de la universidad. Quería preguntarte si tú sabes qué es el lenguaje. Bueno, el lenguaje para mí es como, no sé, la capacidad que tiene el ser humano para expresar sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, pues no sé, de manera verbal, escrita, corporal, por medio de sus gestos, de sus movimientos. ¿Tú de pronto conoces algo de la historia del lenguaje? Pues no sé, yo creería que parte de la evolución del ser humano, ya que anteriormente las personas para comunicarse lo hacían por medio de símbolos, de señas, y no había como un lenguaje estructurado como lo hay hoy en día. Vale, muchas gracias, que estés bien. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hazme un favor, bueno, estoy haciendo una encuesta sobre el lenguaje para la universidad en la que yo estudio. Quiero saber si tú me puedes colaborar con una respuesta. Bueno, queremos saber qué tanto la gente sabe del lenguaje. Entonces, ¿tú sabes qué es el lenguaje? Lenguaje es como hablar. Ok, vale, muchísimas gracias. ¿Vale? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Camilo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Es para un trabajo de la universidad. Sí, claro, cuéntame. Quería preguntarte si tú sabes qué es el lenguaje. A ver, el lenguaje para mí sería la forma de podernos expresar, la forma de comunicar lo que sentimos a través, no sé, de la palabra, de señas, de signos, no sé, eso creo. Muchas gracias. Ok. ¡Wow! Juliet, ¿qué te parece? ¿Cómo viste a la gente de Soacha? ¿Qué tanto saben del lenguaje? Bueno, pues me parece interesante, pero también considero que le hace falta un poco de cultura, no solamente a Soacha, sino a nuestra gente, yo creo. Eso no me lo esperaba. Acerca del lenguaje. Entonces, iniciemos aclarando de pronto este recorrido sobre la historia de nuestro lenguaje, sobre la historia de nuestra lingüística. ¿Cómo inició nuestra lingüística? Ahora sí viene lo chido. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un recorrido a través del tiempo y miramos cómo nació nuestra lingüística? Listo. Bueno, iniciamos nuestro recorrido en el siglo IV y V, donde aparece la lingüística. En la antigüedad el lenguaje estaba ligado a temas de dioses y unido al estudio del hombre. Luego nos encontramos en la India, donde el estudio de los sonidos, fonética, pronunciación del sánscrito. Luego a Platón, quien distinguió el sustantivo del verbo, establece la conexión entre el objeto y su nombre. Llegamos a los estoicos, quienes establecen los 4 estudios del lenguaje, la analogía, la sintaxis, la etimología y la prosodia. Contribuyen al signo lingüístico y partes de la oración. Ah, caray, eso sí me interesa. Ya llegamos a nuestro Aristóteles, quien distinguió el sujeto del predicado, distinción del sonido y su significado y su indisolubilidad. Llegamos a Grecia con los sofistas, quienes hacen la distinción entre género y tiempo y hablan de los tipos de oraciones. Luego nos trasladamos a Roma en el siglo XVII, donde Quintiliano ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida!
consideró el estudio de la gramática previa a la oratoria, se da origen a la etimología y es la aparición de nuevos criterios de la oración y la gramática. Ahora, en Egipto, la gramática por Dionisio de Tracia, Aristarco de Samotracia, la primera edición crítica de los poemas homéricos, Apolonio Discolo, fundador del estudio metódico de la gramática. En el siglo XIX, los lingüistas germanos establecieron principios y métodos para relacionar las diferentes lenguas, trataron de rastrear el primer lenguaje, lo que los llevó a la reconstrucción del indoeuropeo, considerada el origen de la familia indoeuropea. Establecieron también dos clasificaciones en las cuales podían agruparse las lenguas, la tipología y genética o genealogía. Compararon las lenguas indoeuropeas para tratar de establecer un parentesco genético y principios generales. Llegamos al siglo XX, donde nos encontramos con Ferdinand de Saussure, quien ya nos habla de la lingüística como una ciencia autónoma y científica, hablándonos del estructuralismo, en donde nos encontramos la Escuela de Praga, que establece los conceptos de la fonética y la fonología, y nos habla de las funciones del lenguaje, la denotativa, la emotiva, conativa, poética, fática y metalingüística. La Escuela de Copenhague, que nos plantea que el lenguaje ofrece una sucesión o sistema y nos habla de la glosemática. Y la escuela estadounidense, que se basa en el estudio de las lenguas indígenas. Necesito uno de esos. Bueno, otro de los aportes de Ferdinand de Saussure es el circuito de la palabra. El circuito de la palabra es el mecanismo protagonizado por un emisor y un receptor en el cual interfieren la fisiología y los procesos cerebrales. Entre estos hay dos actores: el signo lingüístico, que es el significado, y el significante. Lengua y habla. Lengua, códigos que se usan para hablar. El habla es la ejecución individual del lenguaje. Y la sincronía y la diacronía. La sincronía es el lenguaje a través del tiempo y la diacronía es el lenguaje en un momento específico. En el siglo XX nos encontramos también con el señor Noam Chomsky, quien nos habla de la teoría generativa o innatista, que explica la adquisición del lenguaje entendiéndolo como una habilidad humana innata, lo que quiere decir que no tenemos el lenguaje internalizado, sino que contamos con un mecanismo de adquisición del lenguaje que nos permite reconocer su estructura. A partir del reconocimiento de estructuras finitas, crear oraciones infinitas. Este mecanismo tiene tres componentes básicos: el fonológico, el sintáctico y el semántico. También nos habla de la estructura superficial y profunda, la estructura profunda, que es el significado de la oración, y la estructura superficial, que es el medio de presentar la oración. Y por último, la gramática universal. También nos propuso una gramática universal, es decir, el conjunto de principios formales comunes en todas las lenguas, las distinciones entre sujeto y verbo, entre verbo y objeto, o la presencia de nombres, verbos y adjetivos. Bueno, después de este recorrido a través del tiempo, este rápido recorrido a través del tiempo en la historia de la lingüística, pues surge como, no sé, la idea de también hacer un recorrido por la historia de nuestro español, que es nuestra lengua nativa. Entonces, acá recuerdo un libro que nosotros leímos hace poco, que es 5000 años de palabras, de Carlos Prieto. Entonces, ¿qué te parece si hacemos como un tipo de, ¿sabías qué? Un tipo de datos curiosos que podemos encontrarnos aquí en el libro, en el capítulo 4, exactamente. No lo sé, tú dime. Entonces, quisiera preguntarte, ¿tú sabías que el vascuense es otra lengua preindoeuropea, como te dijera yo, contemporánea del íbero?
Pues tengo entendido que el vascuence aportó vocables importantes al español como la palabra alud, la palabra chaparro, la palabra izquierdo, muñeca y chamarra. Sí, muy bien. También te cuento que aquí en el siglo IX se descubrió en Compostela el sepulcro del apóstol Santiago. Imagínate que esto tuvo importantes consecuencias lingüísticas, ¿sabes el por qué? Unos momentos después. Pues tengo entendido que Compostela se convirtió en un lugar de peregrinación, que se rivalizó con Jerusalén por el número de fieles que acudían allá y que eran procedentes de Europa. Exacto. Imagínate que entre los siglos XI y XII, lo que eran los monjes y las abadías cluniacenses introdujeron al español numerosas palabras procedentes del francés, del provenzal y del catalán. ¿Sabes de pronto cuáles palabras pudieron ellos? Pues recuerdo que la palabra mesón, homenaje, mensaje, coraje, jamón, que antes era pernil, la palabra trobar y también la palabra español, que es sorprendente que la palabra español sea un provenzalismo. Sí, es un dato muy curioso, ¿no? Bueno, imagínate que en el siglo XIII, continuando con este recorrido, el primer texto de la literatura que ya podemos nosotros clasificar como española es el Cantar del Mío Cid. Es un libro muy interesante. Bueno, y llegamos al año de 1492, que es un año que tiene una importancia fundamental, no solo para la historia mundial, sino para la historia y la evolución de las lenguas. En este año hay 4 hechos importantes que queremos compartirles, que son la toma de Granada, que marca el fin de 8 siglos de dominio árabe en España, la llegada de la lengua española al continente americano y la incorporación de palabras provenientes de lenguas indígenas, la expulsión de los judíos de España y el origen de la lengua judeo-española, y también la publicación de la primera gramática del castellano por Antonio de Nebrija. Esta obra es un reconocimiento del castellano como la lengua de toda España. Se trata de la primera gramática de cualquiera de las lenguas romances. ¿Tú sabes cuáles son las lenguas romances? Pues tengo entendido que dentro de las lenguas romances está el portugués y el francés. Ok. Entonces, son 6 las lenguas romances. Está el portugués, el francés, el italiano. Está el portugués, el francés, el italiano, el rumano, el catalán y el español. Entonces, imagínate que el español es una de nuestras lenguas romances. Qué interesante ese dato. Ahora que mencionas el español, hablemos del español contemporáneo. ¿Tú sabías que se convirtió en la tercera lengua más hablada a nivel mundial? Sí, es de gangsters. De gangsters. Es la lengua oficial de 21 países. El país que dio origen, en él viven más o aproximadamente el 10% de la totalidad de sus hispanohablantes, que es el país de México, que con sus 100 millones de habitantes se ha convertido en el mayor centro de la lengua española del mundo. Luego de dar un recorrido por la historia de la lingüística, por la historia del lenguaje de nuestra lengua española, queremos hacerles una pregunta que nos dejen en los comentarios. ¿Cuál creen ustedes que son las problemáticas en cuanto a la adquisición del lenguaje que se están presentando más comúnmente en las aulas de clase colombianas? Bueno, nosotros hoy queremos hablarles del TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Este es un problema de salud mental que se caracteriza principalmente en los niños. Más o menos a los 7 años se puede ya diagnosticar un TDAH. Este es un trastorno de conducta y queremos hoy hablarles cómo se siente un niño, cómo se ve y por qué los puede afectar en el nivel del lenguaje.
A nivel lenguaje, un niño que sufra o que presente este trastorno de déficit de atención es un niño que no se concentra, que le es difícil también y le puede presentar problemas de relación social. Y queremos ahí como plantearles de pronto una serie de estrategias para aquellos docentes en formación que pueden utilizar en el aula. Entonces, no sé, si tú tienes de pronto un niño con trastorno de déficit de atención, ¿qué estrategia podrías tú decir que puedes utilizar con él? ¿Qué estrategia tú puedes decir, esta yo la voy a aplicar? Pues digamos que como docente en formación, creería yo que a estos niños hay que establecerles unas reglas claras desde el principio en la clase Ujú. y para que ellos sepan cómo se debe manejar. Sí, o sea, tenerles unos criterios claves en la clase, que ellos sepan qué es lo que deben cumplir, ¿cierto? Y cuando no lo estén haciendo, hacérselo saber, reprenderlo de cierta manera cuando identifiquemos que estas pautas que se dejaron claras desde el principio, el niño no las está cumpliendo. También, de cierto modo, ser algo conductista Sí, eh, cuando se les reprende, cuando no están haciendo las cosas como se pautaron al principio, asimismo reconocerles cuando lo estén haciendo bien, porque es importante tener claro que al niño siempre hay que hacerle sentir que el colegio, que la escuela, que el aula de clase es un lugar seguro. donde es seguro, donde ellos deben estar bien, deben sentirse bien, donde deben tener la confianza para desarrollarse. Digamos que esos serían como dos o tres de las acciones que yo tomaría. No sé tú cómo lo harías. Bueno, muy bien, mira que tienes razón. A estos niños con trastorno de déficit de atención, nosotros como docentes tenemos que mostrarles que la escuela es su lugar seguro y no ayudarlos a que cometan o a que le tomen ese miedo a la escuela. Lo que tú decías del conductismo, sí, ellos tenemos que incentivarlos también. Un niño con trastorno de déficit de atención, por lo mismo que es hiperactividad, es difícil que ellos permanezcan sentados o concentrados en una actividad fija. Entonces es importante también nosotros establecer ciertas Como pausas, pausas. ciertas Ujú, pausas activas, ujú. no pasivas, sino activas. Entonces podemos implementar juegos, no sé, vamos a levantarnos, vamos a movernos, vamos a cantar esta ronda, vamos a dar vueltas alrededor de nuestro salón. También un niño con déficit de atención podemos motivarlo a que sea el monitor de nuestra clase. Entonces tú me vas a ayudar a limpiar el pizarrón, me vas a ayudar a recoger los cuadernos, me vas a ayudar a acomodar las cartucheras. Todas estas estrategias las podemos trabajar para que nuestro estudiante con este déficit de atención no nos cause también una distracción para nuestros demás compañeros. También tenemos que eliminar todo aquello que distraiga en el aula de clase. Entonces, siempre el frente de nuestra aula tiene que estar con pocos elementos distractores. Siempre pues, el punto fijo que va a ser nuestro tablero o nuestras imágenes que tenemos, pero que el frente siempre esté libre de alguna distracción. Entonces, bueno, también para complementar este tema, como Camilo pues nos había pedido que las personas que nos ven, que nos siguen, puedan como Comentar. contarnos de estos trastornos o de estos problemas que creen más común. Nos escribió una fiel televidente, una fiel seguidora de nosotros, que es neuropsicóloga, que es nuestra amiga Joana Moreno, quien le hicimos esta pregunta y nos colaboró de pronto también con una serie de estrategias respondiendo y aclarando qué es. Y con esto finalizamos nuestro podcast el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Juliet, buenas noches. Bueno, de acuerdo a la pregunta que me indicas, considero que desde mi experiencia y formación, una de las problemáticas más grandes que hay en el sector educativo con respecto al TDAH es la poca formación y conocimiento que hay
sobre el mismo diagnóstico, ya que para los docentes y para las instituciones educativas aún no es claro, digamos, la adquisición del mismo, su base biológica y las posibles intervenciones que se pueden dar desde el aula. Desde hace mucho tiempo, desafortunadamente, el TDAH se confunde y tiende a confundirse con otros trastornos, con otros síndromes, y lo que tiende en algunos casos es a etiquetarse al estudiante, a marcarlo como indisciplinado, desobediente, que no le gusta trabajar, que es malcriado, que en casa no hay pautas de crianza. Y esto desdibuja un poco, digamos, el patrón de lo que verdaderamente es el TDAH, y cómo poderlo abordar significativamente en aula. Creo que otra de las problemáticas grandes son las barreras y la formación docente. Si bien se sabe, hoy en día hablamos de inclusión, hablamos de programas de formación y capacitación, hablamos de muchas cosas, pero se debe tener claro los tiempos y en qué momento los docentes y las instituciones hacen estos procesos de formación y de sensibilización significativa para poder incluir en aula un chico o una chica que presente ese tipo de condición. Entonces creo que como estrategias o de las estrategias principales que podemos tener en cuenta a la hora de trabajar con chicos con TDAH, primordial el conocimiento verdadero de lo que es el TDAH, partiendo de su base. Es un trastorno de neurodesarrollo, por lo tanto no es que el niño quiera ser así, no es que es malcriado, no es que no tenga límites, no. Hay un proceso de desarrollo, o sea, a nivel cerebral hay algunos factores que están afectados, por lo tanto hay que tener en cuenta cómo esos desarrollos y cómo esas conexiones, como el exceso, el exceso, perdón, o la deficiencia de neurotransmisores, de sustancias, pues hacen que se comporte de determinada manera. La segunda estrategia que desde mi experiencia profesional propondría es esa correlación, esa interdisciplinariedad que se debe dar entre el entorno educativo, su apoyo terapéutico, que es fundamental, y la familia. Debe haber una conexión, una sincronía que permita que efectivamente el chico o la chica avance, porque si EPS o apoyo terapéutico va por una línea, colegio no aporta mucho y en casa dejan que todo lo hagan las otras dos entidades, pues no va a haber muchos avances. Por lo tanto, sí, para mí sería fundamental que haya una muy buena conexión, una muy buena interrelación entre estos tres entornos para favorecer los procesos. En aula, 100%, las estrategias para manejar un niño con TDAH siempre van a ser sus rutinas y más rutinas, que tenga horarios demarcados, que tenga normas demarcadas, que haya motivación de por medio, que vayan planes y objetivos y metas escalonadas para que él sienta que sí lo puede hacer. Un niño TDAH tiende a cansarse con facilidad por lo mismo, que tiene déficit de atención y tiene un factor agregado de su hiperactividad, por lo tanto o termina muy rápido sus actividades o no las culmina. Entonces debemos de tratar y tener muchas estrategias desde la educación, desde la lúdica, para que sea formativo. Del conocimiento que tengo y con los chicos TDAH con los cuales yo he podido participar, sé que son niños muy pilos, pero hay que ser muy recursivos con ellos. Y lo último, el amor y la pasión que como docentes o desde institución se pueda hacer para transmitirles a ellos esa empatía que uno les genere a ellos, va a ser significativa, y definitivamente creo que ahí es donde uno más avances ve. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta y espero que te sirva. Nos vemos en una próxima ocasión. Nuevamente gracias, les pedimos que nos dejen saber si estos temas son de su interés y si quieren seguir viendo este tipo de información en nuestro video podcast. Nos veremos en una próxima ocasión.